que con la promulgación de esta ley ven una oportunidad para bajar los costos del despido también, ¿sí? También asistimos a la denuncia de distintos sindicatos por hostigamiento para aceptar acoger a los trabajadores a la ley de protección del empleo. Entre ellas destacan ITES, París, Ripley, quienes denuncian amedrentamiento a los trabajadores para firmar los pactos de suspensión del contrato, ¿sí? Estamos hablando de esto entre los meses de abril y marzo. Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de ITES señalan que ellos, aunque no habían acordado la suspensión de su contrato y que otros se encontraban cumpliendo turnos éticos, ya habían sido informados por la AFC como cesados de sus funciones, cuando en realidad nunca el empleador les informó a ellos que se les estaba aplicando esta ley o que muchos estaban siendo despedidos lisa y llanamente, ¿sí? Fíjense ustedes que en la encuesta del barómetro del trabajo que realiza Fiel y Mori del mes de junio, que se aplica en el Gran Santiago, el 70% de los encuestados cree que la ley de protección al empleo ha protegido poco o nada a los y a las trabajadoras. El 78% de los encuestados está preocupado o muy preocupado de quedar sin trabajo. Además, el 52% dice que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Uno de cada cinco santiaguinos, es decir, un 21%, ingiere solo una comida caliente al día. El 46% cree que los empresarios han hecho el mínimo o ningún esfuerzo para proteger los puestos de sus trabajadores. Por otro lado, también vemos que la Dirección del Trabajo comienza a aplicar el finiquito electrónico, ¿sí? Que presume ser un mecanismo que da viabilidad y rapidez al trámite de término de relación laboral, pero que esconde, o al menos no considera, derechos que, como servicio, la ADT está llamada a garantizar. La Asociación de Abogados Laboralistas y Parlamentarios de Oposición presentaron el día 13 de abril un oficio ante la Contraloría General de la República señalando que se trata de un mecanismo ilegal, pues no se encuentra actualmente regulado por ley. Pero además, el finiquito electrónico no contempla y no permite a los y a las trabajadoras incorporar reclamaciones y resguardos ante el eventual desacuerdo con las condiciones del finiquito que el empleador impone, ¿sí? Entonces, frente a estos dos, ¿sí? Frente a la ley de protección del empleo y al finiquito, uno podría decir que no son iniciativas que busquen resguardar el justo equilibrio entre partes, es decir, entre el trabajador y el empleador, sino que carga aún más la balanza de la injusticia, ¿sí? Permite, por un lado, a los empleadores desligarse de su responsabilidad salarial y, por otro, da pie a la implementación de despidos masivos y, además, sin derecho a reclamo por parte de los y las trabajadoras. El 14 de abril también se discutió en el Senado el proyecto de ley que busca suspender temporalmente las negociaciones colectivas. Este proyecto propone la suspensión de toda negociación colectiva que se ha iniciado o debería iniciarse durante el periodo en que se extiende el estado de excepción constitucional de catástrofe decretado el 18 de marzo. Lo anterior, bajo el argumento de evitar la comparecencia personal de actores intervinientes, la cual se ha visto limitada o restringida. Este proyecto también considera, a modo de excepción, la posibilidad, efectivamente, de llevar a cabo la negociación colectiva. Pero esta posibilidad, que antes se daba por el solo hecho de la llegada de la fecha de negociación o por iniciativa del sindicato recién constituido, hoy, de aprobarse en el Parlamento, el proyecto del gobierno dependerá de un acuerdo entre partes, es decir, entre el trabajador y el empleador. Es decir, en términos simples, no se podrá negociar colectivamente
si el empleador no quiere hacerlo. Además, ¿sí? Las cuarentenas parciales, inicialmente decretadas en distintas comunas del país, claves para detener la propagación de la pandemia, fueron más tarde sustituidas por la política de, comillas, nueva normalidad, que el gobierno impulsó a fin de mantener la actividad económica. La CPC, la SOFOFA y la Cámara de Comercio hicieron pública su adhesión a la política de nueva normalidad, señalando que no debía pararse la actividad económica, en evidente desmedro de la salud y seguridad de los y las trabajadoras y sus familias. En contradicción con los principios del laissez-faire o el dejar hacer, ¿sí?, que anima el libre mercado, proponen, sin embargo, salvar a la TAM, ¿sí? Fíjense ustedes que la premisa inherente a este planteamiento es que las ganancias de los empresarios les son propias, mientras que las pérdidas se socializan, lo que no solo es contradictorio, sino que también es inmoral. Acá, por ejemplo, hay dos intervenciones que me pareció importante poder incluir en esta presentación. Una es de José Manuel Silva, director de Larraín Vial, quien dice: no podemos seguir parando la economía, debemos tomar riesgos, y eso significa que va a morir gente. Por su parte, Carlos Sublet, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, señala: no podemos matar toda la actividad económica por salvar vidas. Entonces, acá algunos ejemplos de cómo se ha vivido esta pandemia en algunos sectores económicos que me parece importante poder señalar, y algunos otros datos que me pareció relevante. Son muchísimos los ejemplos, por lo tanto, traté de que fueran diversos y pudieran representar a distintos ámbitos, ¿sí? Entonces incluí 4. El primero tiene que ver con las empresas salmoneras que mantuvieron sus actividades en los canales australes, lo que llevó en abril de este año al alcalde de Aysén a denunciar que dichas empresas eran responsables del 70% de los contagios por COVID-19 en la región. Además, llama la atención que se observa un incremento sustancial de los proyectos de inversión que han sido sometidos a evaluación de impacto ambiental entre el 1 de marzo y el 15 de mayo, que alcanzan 185. Fíjense ustedes que es un incremento significativo, porque el 2018 solo se presentaron 81 y en el 2019 73 proyectos. El monto de inversión es por 16.466 millones de dólares, ¿sí? Teniendo presente el estado de excepción, la autoridad ambiental solo ha congelado el trámite de evaluación ambiental para proyectos que incorporan la participación ciudadana. Respecto a esta situación, por ejemplo, en regiones como la Araucanía, hay algunas denuncias de presión de algunas empresas para saltarse estos encuentros ciudadanos, y para que ellos firmen un documento y puedan autorizar estos grandes proyectos que tienen impacto ambiental y por lo tanto en la vida de los y las trabajadoras, ¿sí? Por otro lado, está el caso emblemático de las trabajadoras de Fruna, quienes denuncian jornadas laborales excesivas, sin descanso, sin colación, sin horario de amamantamiento. Muchas deben extraerse leche escondidas en el baño, y varias han sufrido mastitis. Los relatos revelan una práctica que se agudizó en la pandemia, obligándolas a dejar a sus hijos en la sala cuna clandestina detectada en Maipú, ¿sí? Por otro lado, está la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Cementerios Municipales de Chile, quienes denuncian la completa despreocupación de las autoridades respecto a su bienestar y salud, y señalan además que esto se suma a más de 40 años de precariedad laboral. Fíjense ustedes que según datos
del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 realizado por la Universidad de Chile y el Colegio Médico en el mes de abril, un 15% de los pacientes confirmados con COVID-19 sale a trabajar más de una vez a la semana pese a su diagnóstico. Un 5% sigue usando el transporte público. Un 15% sigue realizando trámites. El 24% de las personas que tienen un diagnóstico probable sigue ejerciendo su trabajo presencial más de una vez a la semana. Pero fíjense ustedes también que el día 8 de mayo del 2020, en el programa de televisión Mucho Gusto, Jaime Mañalich, ministro de Salud, manifiesta que en un sector de Santiago hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga así, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Esa es la verdad, señala Mañalich, aún siendo el encargado, ¿sí?, de tomar las decisiones en torno a la situación que se estaba viviendo en nuestro país. Él en ese momento es el ministro de Salud, por lo tanto un ministro no puede señalar que desconoce, ¿sí?, los porcentajes de pobreza, las condiciones en las que vive la gente, etcétera. Fíjense que cuando él dice eso, o sea, ya cae la noche en este país, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, a través de estos mapas, bueno, en el mapa de arriba, que está con colores morados, lila, ¿sí?, uno puede mirar cuáles son las comunas, ¿sí?, y cuál es el porcentaje en realidad de pobreza multidimensional que se concentra en cada una de ellas. Fíjense que las que más destacan es Cerro Navia, Lo Espejo, La Pintana, ¿sí?, que tienen sobre un 30%, luego le siguen entre el 25 y el 30% Peñalolén, San Bernardo, Cerrillos, Huachuraba, Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, y luego se ubican entre el 20 y el 25% Puente Alto, La Florida, Recoleta, Recoleta, Renca, Maipú, Pudahuel, Lo Prado, Estación Central, Padre Hurtado. Si uno observa, ¿sí?, los datos proporcionados en el informe epidemiológico número 27, que corresponde al mes de junio, y uno ve la tasa de mortalidad por COVID y cómo esta se distribuye en las regiones, en las distintas comunas de la región metropolitana, uno puede ver que hay varias coincidencias, ¿sí? Por ejemplo, se encuentra Recoleta, se encuentra Cerro Navia, Independencia, La Granja, San Ramón, La Pintana, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, ¿sí? Más tarde yo creo que si uno actualiza este mismo mapa de la región metropolitana, podemos ver a lo mejor cómo se suma Puente Alto, que en estos momentos tiene un contagio alto, Maipú, Cerrillo, ¿sí? Pero fíjense que lo que intento mostrar con ambos planos de la región metropolitana que entregan datos sobre pobreza y sobre mortalidad es que los más pobres, ¿sí?, son aquellos que se han visto afectados por la pandemia, ¿sí? Es decir, son aquellos que no solamente no tienen acceso a un buen sistema de salud, que yo creo que ya en mis compañeros del área de investigación en salud, creo que ellos han hecho ya como 2 exposiciones que han sido espectaculares sobre el tema, por lo tanto no me voy a meter ahí, pero también hay una serie de determinantes sociales que son tremendamente importantes y que tienen que ver con los fríos que has pasado en tu vida, con el tipo de alimentación o de sobrealimentación que tienes, con el tabaquismo, bueno, con una serie de características que en definitiva también se suman al riesgo de mortalidad por este virus, ¿sí? Entonces, fíjense que esta pobreza tiene relación, digamos, con esta tasa de mortalidad. Por otro lado, se impone el aislamiento en ciertas comunas populosas de Santiago. Ahora, hay datos que indican que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar ha subido muchísimo,
¿sí? En distintas comunas. La violencia hacia los menores ha también subido muchísimo, pero también la gente no tiene espacios donde poder vivir el aislamiento de forma digna, tranquila. ¿Sí? O sea, fíjense ustedes que los hogares en Vitacura tienen en promedio 18 metros cuadrados más por miembro del hogar que en Puente Alto. ¿Sí? Fíjense ustedes que la población total de Vitacura es de 96.774 personas, y si uno saca un promedio son 30,2 metros cuadrados por persona por hogar. ¿Sí? Pensando en un hogar de 3,5 personas. Si lo pensamos, por ejemplo, en la comuna de Puente Alto, este mismo hogar de 3,5 personas, se comparten 44 metros cuadrados, ¿sí? Y lo que toca por persona son 12,5 metros cuadrados aproximadamente, y la población es de 645.909 personas, ¿sí? Entonces, podríamos también pensar el aislamiento, ¿sí? Reflexionando en torno al teletrabajo, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que tiene, por ejemplo, un trabajador de Puente Alto, de Pudahuel, de Cerro Navia, de Renca, de Recoleta, de La Florida, de poder asumir esta cuarentena en su casa, ¿sí? ¿Puede trabajar o no puede trabajar? ¿Sí? Tiene que a lo mejor instalarse en la mesa del comedor para poder trabajar, pero a lo mejor tiene 3 o 4 hijos que están jugando o que también necesitan ocupar el único computador que existe en la casa, ¿sí? Muchas veces, que también es un ámbito en el que hay mucha desigualdad, la señal o la rapidez con la que funciona Internet también tiene que ver con la capacidad de pago que tú tengas, ¿sí? Depende del dinero con el que yo cuento, es el plan que yo puedo contratar. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay una serie de problemas que se han desarrollado a través del teletrabajo, que es tremendamente importante, pero también que uno tiene que vincularlo con las condiciones de las viviendas en las que habita la gente. Durante muchos años en este país se construyeron dormitorios, pero no lugares para que vivieran familias, para que compartieran las familias. Por lo tanto, el metraje es mucho más pequeño. La gente durante años llegó a este país solo a dormir a sus casas, después de muchas horas de trabajo y de muchas horas además viajando en el transporte público, ¿sí? Los niños llegaban tarde, los niños estaban solos en la casa algunas veces, ¿sí? Pero todo el grupo familiar no se encontraba junto durante mucho tiempo, ¿sí? Y el otro aspecto que ya lo señalé tiene que ver precisamente con cuál es la calidad de esta cuarentena que toca vivir en los sectores populares, ¿sí? Yo creo que acá hay harto que pensar, y hay harto que pensar también en el sentido que la gente está muy empobrecida. Por lo tanto, también el hambre impide guardar un aislamiento social apropiado o poder tener cuarentena, ¿sí? Hay mucha gente que hoy día se encuentra en la calle vendiendo lo que puede para poder llevar sustento. No olvidemos los cientos o miles de empleos que suceden sobre todo que se concentran entre marzo y abril de este año, el inicio de la pandemia. ¿Sí? Por lo tanto, hay mucha gente que se encuentra sin trabajo, y eso explicaría también la propagación, ¿sí? En muchos sectores, en muchas poblaciones de la región metropolitana, pero también en regiones de ollas comunes, ¿sí? Solamente en Pedro Aguirre Cerda existen 42 ollas comunes funcionando, en Estación Central otras tantas, en Renca otras tantas, ¿sí? Y que alimentan a cientos de familias, a cientos de grupos familiares que hoy día no tienen con qué alimentarse, que hoy día no tienen ningún tipo de ingreso. Entonces, llegado a este punto, los invito a compartir algunas reflexiones para poder alimentar la conversación colectiva que vamos a desarrollar a continuación. Me gustaría señalar en primer término que desde las primeras semanas de la crisis provocada por la emergencia sanitaria por coronavirus, hemos asistido a la promulgación de leyes, decretos y dictámenes express
sobre los que nos falta tiempo para analizar su alcance, profundidad y las consecuencias que tienen para los derechos sociales, económicos y políticos de las y los ciudadanos. Hemos vuelto a constatar cómo en un contexto de crisis generalizada, el primer impulso del Estado neoliberal y de los empresarios ha sido aprovecharse de este momento de shock. El Estado chileno ha promulgado leyes impopulares que se sustentan en la excepcionalidad que otorga la crisis provocada por el desastre de la pandemia. El riesgo es que muchas políticas aprobadas bajo la presión de la crisis permanezcan y que, por tanto, la merma de los derechos humanos y laborales en particular permanezcan en el tiempo. La nueva normalidad pretende anclar la excepcionalidad como nuevo orden. ¿Sí? ¿Y qué es esta excepcionalidad? Sería extrema precarización laboral, vulneración a los derechos y protección de los y las trabajadoras. ¿Sí? Fíjense que esta desprotección de los derechos, ¿sí? Esta precarización ya era parte estructural del trabajo. Si se fijan en la primera parte de mi exposición, ya se mostraba la precariedad en la que vive la gente. Hoy día esta nueva normalidad viene a profundizar esta situación, ¿sí? Viene a profundizar esta situación de abandono y de vulneración permanente y de vida precaria de los y las trabajadoras en nuestro país. Por otro lado, la elección de la producción por sobre la vida de los y las trabajadoras ha hecho que los y las trabajadoras paguen el costo de la pandemia. Fíjense ustedes que según la CADEM del 6 de julio, un 68% de las personas encuestadas declara que ha tenido que enfrentar en su hogar disminuciones de ingresos significativas en los últimos 3 meses. Un 89% declara sentir ansiedad, nervios, angustia, estrés o cansancio por la situación del país. Un 61% manifiesta tener trastornos del sueño. Un 56% señala haber sufrido crisis de angustia y un 50% señala sufrir estrés laboral o académico. Nuevamente cito la querella presentada por Daniel Howard. Dice, nuestras autoridades sanitarias no adoptaron decisiones drásticas, sino únicamente medidas parciales y antojadizas sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación o comprensión, lo que en el caso en particular nos permite desprender que se trata de actuaciones marcadas por un claro sesgo social y político en la adopción de determinadas medidas en algunos lugares, descartando otros sin justificación alguna. Lo anterior, pese a tener la comprobación empírica de otros países y estar en poder de distintos documentos y opiniones expertas que alertaban sobre la compleja realidad nacional que se avecinaba, acorde a un sistema particularmente desigual, con una alta carencia en infraestructura en el sistema de salud del Servicio Central para soportar un alto número de contagios como se preveía. Finalmente, ¿sí?, me gustaría mostrar acá, a través de las cifras que entrega el barómetro del trabajo, que es la encuesta que aplica Fiel Mori, cómo ven los trabajadores el escenario político-social. Fíjense que un 68% de los y las encuestadas afirma que no se ha dado respuesta a las demandas levantadas desde el 18 de octubre. Y el 79% de los encuestados piensa que en lo que queda del 2020 habrá un estallido social 2. Me interesa finalmente señalar que la pandemia lo que hace es visibilizar lo que estaba escondido bajo la alfombra en nuestro país, ¿sí? Y esto que estaba escondido bajo la alfombra en nuestro país son los efectos
terribles, nefastos del modelo neoliberal en la vida de los y las trabajadoras y sus familias. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Militza. Muy clara tu presentación y nos abre aquí un panorama para conversar. Han habido algunos comentarios. Voy a partir transmitiéndote una pregunta. Espérate que se me corrió. Una pregunta, comentario de Pedro Buscovich. La precarización es un enorme problema vinculado en parte a la subcontratación. ¿Qué se puede hacer? ¿Eliminar la ley o qué cambios hacerle a la ley para tener subcontrataciones que no precaricen? Te dejo planteada ese comentario y pregunta y los invitamos a que hagan sus preguntas directamente, pueden prender el micrófono y empezamos una conversación, no solamente preguntas, una conversación con Militza. Militza. ¿Sí? ¿Respondo nomás? Bueno, claro. Sí, ya. La subcontratación ha sido un tema que nosotros hemos tratado en las distintas investigaciones junto a la Red LAT. Igual hay una serie de... una ley de la subcontratación, trató de regular una serie de ámbitos vinculados. Creo que toda ley o todo cambio que se pretenda realizar en ese ámbito, creo que tiene que involucrar a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Yo creo que acá hay una cierta costumbre por parte del Estado, digamos, de dejar fuera a las organizaciones sociales y a las organizaciones de trabajadores en temas que les incumben a ellos. Yo creo que uno de los primeros pasos que debiera realizarse o que debiera tomarse en cuenta o que debiera hacerse efectivo para una mejor ley de subcontratación debiera ser la incorporación en la discusión de las y los, de las organizaciones de los y las trabajadoras. Les ofrecemos la palabra para esta conversación. Pueden hacer sus preguntas directamente, prendiendo el micrófono. Militza, tal vez tú nos puedes agregar, porque lo mencionaste, pero tal vez tu experiencia en el trabajo con las poblaciones migrantes, porque ahí hay situaciones muchísimo más graves que escapan todo registro, estadística, y tal vez rayanas ya en lo ilegal, ¿cierto? Tú nos has contado tu experiencia que es casi de esclavitud. Contar a los compañeros y compañeras que durante años nuestra fundación ha desarrollado distintos tipos de escuelas de formación sindical y de diálogos sociales. Los diálogos sociales la mayoría de las veces tienen como objetivo poder abordar un determinado problema que acontece en un sector específico de la producción y poder buscar vías de solución incorporando al Estado, a los empleadores y a los trabajadores. En el año 2018 a nosotros nos tocó llevar a cabo un diálogo social en Melipilla, que está acá que es parte de la región metropolitana, y la misión nuestra era poder establecer cuál era la situación laboral
de las mujeres migrantes en el sector agrícola, es decir, cuál era aquel aspecto, ¿sí? O cuál era aquella problemática que afectaba en específico a las mujeres migrantes. Fue un proyecto que realicé con otro investigador de Senda, Martín Pascual, y que nos tocó ir a visitar por lo menos en 11 ocasiones a las personas para poder ver, para poder establecer este problema que afectaba específicamente a las mujeres migrantes. En el transcurso de la investigación pudimos constatar que las condiciones de precariedad afectaban de igual forma a hombres y mujeres, ¿sí? Por ejemplo, se les obligaba a algunos de los trabajadores a fumigar sin ningún tipo de protección, ¿sí? Y luego no se les ofrecía ni lavado de ojos, ni ducha, ni absolutamente nada para poder sacarse el líquido que estas personas tenían en el cuerpo. No se les daba zapatos de seguridad. Por lo tanto, ellos tenían que conseguirse botas de agua porque la mayoría de las veces trabajaban en terrenos pantanosos, digamos, dada la lluvia. Y lo otro es que además nos tenían convencidos con que el accidente laboral era aquel que sucedía solamente en el entorno del árbol que ellos estaban trabajando. Estamos hablando de predio agrícola en el que no habían comedores, ¿sí? O sea, los y las trabajadoras comían en el suelo, ¿sí? No tienen baños tampoco, por lo tanto tienen que realizar sus necesidades escondidos en los arbustos. Hubo una situación que nos llamó muchísimo la atención y era que había un grupo de personas que trabajaban en un predio X que estaban muy agradecidas por lo buena persona que era el dueño del predio. Y nosotros le preguntamos, bueno, ¿pero por qué? No, porque nos permite llevar a los niños. Entonces, lo que hacían no es que les haya preparado una sala cuna, sino que les dejaba un espacio para que ellos pudieran poner una manta y para que los niños jugaran mientras ellas trabajaban. Ahora, ¿cuál era el problema de eso? Que muchas veces se fumigaban las plantaciones y los aviones pasaban, supongamos, no sé, les decían, mira, nosotros fumigamos a las 6 de la mañana, los trabajadores entraban a las 8, pero en realidad este líquido con el que estamos fumigando no le hace daño a nadie. En una hora ya esto está, ya ni se siente. Pero imagínense, o sea, eso es falso porque los químicos permanecen y tienen una cierta cantidad de horas, pero además estoy llevando a mis hijos para que jueguen en la tierra que está lleno de químicos. Entonces, fíjense que ahí hay una situación que es tremendamente compleja y que, claro, y que efectivamente en el contexto de pandemia se ha ido agudizando. O sea, si antes, por ejemplo, no sé, pues había muchos trabajadores haitianos que aceptaban trabajos y luego, no sé, les prometían, te voy a pagar 2.000 pesos por caja, ¿sí? Por caja naranja, por ejemplo. Pero llegaban, trabajaban toda la jornada, sacaban no sé cuántas cajas y le decían, bueno, mira, ¿sabes qué? Que en realidad la producción ha estado pésima, por lo tanto no te puedo pagar y te puedo regalar una caja de tomate. ¿Sí? Entonces hay una serie de situaciones que en el contexto actual obviamente se deben haber profundizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la gente está desesperada y está aceptando el trabajo que venga, en las condiciones que vengan y por el dinero que venga, digamos. O sea, no hay otra. Y más aún, como señalaba Roxana, en la situación de desprotección, de falta de redes en las que ellos están. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que hemos asistido, por ejemplo, acá afuera del Consulado de Perú y de otros consulados también, viendo cómo se acumula gente fuera, pidiéndole al consulado que por favor los ayude a volver a su país. También hemos visto, por ejemplo, en el norte de Chile, a gente en la frontera esperando a que les permitan pasar para el otro lado para volver a sus países. ¿Sí? Y acá la solidaridad, yo creo, entre los y las trabajadoras es súper importante. Por ejemplo, en el norte, o por ejemplo acá mismo en la región metropolitana, han habido asociaciones de trabajadores, ¿sí? De distintos sindicatos que se han dedicado en las noches a ir a visitar a estos migrantes.
que no solamente les han repartido abrigo, no solamente les han repartido comida, sino que también entre ellos mismos han juntado dinero y han llevado carpas para que la gente pueda pernoctar. Por ejemplo, hay un caso en el norte de Chile, en Alto Hospicio, donde hay un campamento gigante, que gente, vecinos organizados de Alto Hospicio, viajaron a la ciudad y se llevaron a muchas personas extranjeras a esperar ahí con ellos qué era lo que iba a pasar, cuándo los podían llevar a su... pero les permitieron dormir y alimentarse. Yo creo que también esta situación también abre la posibilidad para gestos de solidaridad entre los y las trabajadoras, y creo que también hay que subrayarlo. Ahora la situación es compleja. Fíjense que también una situación compleja la viven las trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Donde muchas de ellas que no estaban puertas adentro por solicitud de sus empleadoras o de sus empleadores, tuvieron que vivir todo el tiempo de cuarentena alejados de su familia, de sus hijos, de sus hijas. Muchos de ellos estaban desesperadas por volver a su casa y ver a su familia, por ver a sus hijos. Algunas de ellas tenían hijos pequeños, ¿sí? En otros lugares ni siquiera se les ha aplicado la la ley de protección del empleo, sino que se les ha dicho, ¿sabes qué más? Se corta esto acá y te vas, digamos, o sea, estás despedida porque no puedo seguir manteniendo. Hay otras denuncias, por ejemplo, el otro día me colgué a una reunión de Zoom de varias organizaciones de trabajadoras de casas particulares en América Latina, y algunas de ellas contaban también cómo los índices de violencia sexual, ¿sí?, de parte de sus empleadores, ¿sí?, o de algún familiar, ¿sí?, de alguien que vive en la casa, se habían acentuado, digamos, habían aumentado. Ahora se me olvidó contarles el final de la investigación que estábamos realizando en Melipilla. Lo que sucedió al final es que nos costó un montón poder llegar a cuál era aquello en específico que afectaba a las mujeres migrantes. Y un día se nos ocurrió realizar un trabajo grupal. Unos trabajaron con mujeres y otros trabajamos con hombres. Y los hombres nos contaron lo que pasaba. Las mujeres se morían de vergüenza, ¿sí? Ellas no se atrevían a decirnos que en realidad, ¿sí?, lo que las afectaba a ellas era el acoso sexual, la violencia sexual que sufrían permanentemente en los predios, ¿sí? Pero además, violencia también física por parte de los empleadores, digamos, los dueños de los predios, los capataces, aquellos que están a cargo de la producción en el campo, ¿sí? Muchos de ellos también acusaban el maltrato por parte de los chilenos, porque habían trabajadores chilenos que entendían esto como una competencia, ¿sí? Por lo tanto, y los veían a ellos que, no sé, que a lo mejor sacaban, no sé, 3 tomates más, no tengo la menor idea, pero que les prometían luego golpearlos en las calles de Melipilla, y bueno, y así fue, digamos, hubo varios casos de golpizas en las calles, y de malos tratos en general, y también ellos acusaban también algunos malos tratos por parte de médicos o de enfermeras de algunos servicios públicos de la zona, en las que, por ejemplo, no sé, les decían, mira, sabes que yo no te voy a curar, no te voy a sanar, porque tú eres negro, o porque eres aquí, o porque eres allá. O sea, yo creo que el tema de la discriminación, el tema migrante, yo creo que es un tema que es muy relevante. Creo que ahí hay una precarización muy importante, y creo que debiéramos reflexionar en torno a eso, digamos. Yo tengo una pregunta, 2 preguntas. Preguntas que escuchan bien. No. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Una es, Dale, ¿cómo pasaron tantos decretos o leyes que se aprovecharon en el gobierno de pasarlos? ¿Pasaron en el Parlamento o eran solo decretos que no necesitaban? Porque ahora el Parlamento está más que unido, incluso una parte de la derecha se quebró para el 10%,
Pero ¿por qué pasaron esas leyes antilaborales? Y por otra parte, yo me pregunto si hay una estadística médica que relacione las contaminaciones con el contagio con la situación laboral, con la obligación de trabajar. Eso. Nilitza, no sé ¿Sí? si quiere... Ya. Sí, por favor. No sé si entendí bien la segunda pregunta, ¿ya? Pero voy a empezar por eso, y si no es, tú me dices y la conversamos otra vez, ¿sí? Tú preguntas sobre la contaminación por la situación laboral, ¿cierto? Estás sin micrófono. Paul, estás sin micrófono. Paul. Paul tiene que prender el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Okay. Ahora. Yo me pregunto si cuántas personas se contagiaron porque las obligaron a trabajar. Si hay datos. A ver, yo no tengo datos así en específico, ¿sí? No tengo un dato que me diga, mira, ¿sabes qué? Que este es el porcentaje. Yo creo que todavía es un fenómeno que está en desarrollo. Creo que todavía hay que hacer estadísticas, digamos, que va a depender de la calidad del registro que se haya realizado acá en Chile sobre el número de contagios. Creo que el mismo registro ha sido un tema de discusión, de controversia en estos últimos meses, pero una parte importante, al menos yo sospecho, ¿sí?, que una parte importante de las personas contagiadas ha sido gente que ha tenido que seguir trabajando, ¿sí? O sea, está demostrado que una de las medidas más eficaces en los países donde donde ha estado, digamos, este virus, donde se ha desarrollado la pandemia, es precisamente el aislamiento social, que fue una medida efectiva, pero que en este país no se aplicó a tiempo, ¿sí? Y los trabajadores hasta hace poco tiempo seguían viajando en el metro atestados, seguían trabajando, seguían en micros del Transantiago yendo a sus trabajos, no sé, hubo casos, por ejemplo, cuando estábamos hablando con las trabajadoras de casas particulares, ellas nos decían, mira, ¿sabes qué? Que obligan a venir a trabajar al jardinero. Fíjense ustedes que un jardinero no es de primera necesidad, ¿sí? Sin embargo, el jardinero tenía que tomar 2 o 3 locomociones para poder llegar a su trabajo y poder desarrollar su tarea, ¿sí? Entonces, yo creo que debe haber una relación alta, y más aún con estos datos que yo les comentaba sobre la cantidad de personas que una vez a la semana, a lo menos, ¿sí?, asistían a sus trabajos aún estando infectados, ¿sí? O que seguían en las calles realizando trámites. Fíjense que la mayoría de la gente que salía a hacer trámite era gente que tenía o que había sido suspendida su relación laboral, o era gente que había sido despedida, ¿sí? Por lo tanto, era gente que tenía que buscar o que tenía que buscar en alguna notaría, o tenía que ir a la FC a hacer algún trámite que le permitiera seguir teniendo un ingreso en su familia, ¿sí? Por lo tanto, yo creo, al menos tengo la sospecha de que debe ser una relación muy alta entre entre la situación de verse obligado y este contagio, ¿sí? No encuentro las cifras. Pedro nos comenta aquí que actualmente los jardineros municipales son considerados de primera necesidad y tienen que ir a trabajar. Claro, pero Y estoy hablando también de jardineros de casas particulares.
Sí, entiendo. Tenemos aquí en la sala a Camilo Vaz, que tal vez nos puede completar o complementar algo, algún comentario, si es que puede. ¿Escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfectamente. Ah, excelente. O sea, yo lo comenté, creo que el lunes pasado y la vez anterior, que lo que a mí me había pasado atendiendo es que no era lo que mencionaba el gobierno en algún momento, que era que las personas no, como que no entendían o no querían hacer caso, sino que todo lo contrario, que personas que yo atendía, que estaban con síntomas de sospecha, por eso iban al consultorio, y le pedía yo el examen, por ellos hubiesen estado en confinamiento, ¿no? en sus casas, pero sus empleadores directos, sus jefaturas no los dejaban. Y claro, y los amenazaban y etcétera. De hecho, en mi caso particular, siendo que hay una indicación que no se había visto en la vida de la suceso de la Superintendencia de Seguridad Social, de que cualquier trabajador o trabajadora de salud es considerado contagio en el trabajo, mi empleador me desconoció el contagio en el consultorio donde yo trabajo. Y lo tuve que hacer a través de la previsión de salud y no a través de la mutual. Entonces, yo, o sea, concuerdo. Lo que pasa es que los datos uno los podría pedir, porque cuando uno llena la información, que es obligatoria en el sistema público, en el sistema privado era más flexible, pero ahora se están cursando algunas investigaciones sumarias porque no se estaban notificando las sospechas y solo en el sistema privado se notificaban los casos confirmados. Entonces había como una brecha de personas con PCR y la información que llega al Instituto de Salud Pública o la Seremi. Ahí uno llena hartos datos y dentro de los datos habitualmente uno respondía dónde la persona probablemente se había contagiado. Ahora, no pregunta el epivigila si es que el empleador lo obligaba a ir a trabajar, sí o no. Esa parte como que no la vamos a saber, se podría hacer una investigación independiente con algunos casos quizás, pero tampoco es de sorprender lo que estaba mostrando Militz en general, la situación de precariedad laboral que también nosotros vemos, no solamente en el tema del COVID, del contagio, sino que también en los groseros problemas de salud mental, depresión y problemas psicosociales que sufre el pueblo y que finalmente, con suerte, se terminan medicalizando. Muchas licencias médicas que hacemos nosotros finalmente tienen que ver con situaciones de precariedad laboral o familiar que las personas terminan, bueno, por la explotación, terminan de alguna forma dañadas. Entonces, claro, yo creo que se podría pedir el dato en términos de, quizás por transparencia, de cuántas personas se contagiaron con un contacto del trabajo, y eso ya sería interesante. Sí. Compararlo con los que se contagiaron en otro lado. Ya uno ahí tendría algo. Ahora, de que lo obliguen, yo por lo menos en términos como comentaba, y es una cosa que no me sorprende, porque es histórico, el abuso de parte de las jefaturas de no cuidar a las personas como se supone que la ley dice que los empleadores tienen que cuidar al trabajador o trabajadora. Eso. Sí, sí. Solo Y para... lo otro... perdón. No, dale, Mili. No, que solamente quería recordar los porcentajes de este estudio que hace la Universidad de Chile y el Colegio Médico en abril de este año. O sea, un 15% de los pacientes confirmados con COVID, ¿sí? 19 sale a trabajar más de una vez a la semana pese a su diagnóstico.
¿sí? Yo creo que esta es una enfermedad, un virus que, o sea, que yo lo tuve, ¿sí? A mí me dio medianamente suave y que me impedía hacer esfuerzo físico, caminar me cansaba, hacer fuerza, hacer tareas mínimas, me cansaba, me agotaba mucho, me provocaba problemas respiratorios. Entonces yo creo que ese 15% de pacientes confirmados que salieron al menos una vez a la semana a trabajar lo hicieron por necesidad, ¿sí? Lo hicieron a lo mejor por la obligación que ellos sienten de llevar el sustento a su casa, ¿sí? Fíjense que un 5% de ellos usaba el transporte público, el 15% seguía realizando trámites, ¿sí? El 24% que tenía un diagnóstico probable seguía ejerciendo su trabajo presencial más de una vez a la semana. Por lo tanto, fíjense que son cifras que en definitiva permiten, tal y como también señalaba Camilo, sospechar algún tipo de vinculación entre el contagio y esta obligación de salir a trabajar, digamos, o sea, esta obligación que puede deberse a una presión por parte de la persona que te tiene contratada, pero también a la obligación que sienten los y las trabajadoras de llevar algo de comida a sus hogares. Y lo otro que me gustaría comentar, que me parece que es muy interesante, es respecto a la salud mental de los y las trabajadoras. Si ya era un tema antes de este contexto pandémico, el tema de la salud mental a nosotros nos ha tocado desarrollar muchas investigaciones, por ejemplo, no sé, en el año 2018, 2017, realizamos una investigación en Valparaíso, Rancagua, la región metropolitana y no me acuerdo qué otra ciudad más era, en la que pudimos analizar la situación de vulnerabilidad de las mujeres en el trabajo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que, por ejemplo, en los casinos de apuestas, ¿sí? No existe la ley de la silla, ¿sí? Si bien fue promulgada en nuestro país hace muchísimos años, las mujeres, sobre todo las que eran croupier, ¿sí? No se podían sentar durante largas horas, ¿sí? Hasta que terminaban su turno de trabajo. Por ejemplo, en supermercado Jumbo, las mujeres que participaron del encuentro nos contaban que a ellas les descontaban el tiempo que iban al baño, ¿sí? Entonces ellas lo que hacían era trabajar con pañales, ¿sí? Y así una serie de situaciones que obviamente atentan contra la dignidad de los y las trabajadoras, pero que además afectan su salud mental, que generan estrés, que generan crisis de angustia, etc. O sea, yo creo que hoy día eso se ve multiplicado por 1000, ¿sí? Porque se le suma además, ¿sí? Algo que a lo mejor antes tenía una presencia, que la gente tenía temor, pero hoy día que es más que quedar sin trabajo en un contexto, ¿sí? En el que la desolación, por decirlo así, en el ámbito laboral es tremenda, o sea, la gente tiene miedo a perder sus trabajos, ¿sí? Y ese miedo se traduce de distintas formas. Yo creo que el cuerpo de una u otra forma expresa de distintas formas la angustia y lo que vas sintiendo, tus propios temores. Entonces, yo creo que el tema de salud mental, luego de esta pandemia, es un tema que es importantísimo, ¿sí? De investigar, o sea, para aquellos trabajadores que se vieron obligados a trabajar, para aquellas personas que han estado en condiciones de aislamiento en lugares pequeños con todo su grupo familiar, para aquellas personas que a lo mejor han tenido cuarentena, pero que han estado encerrados hace más de 100 días con su pareja, con sus hijos, ¿sí? A lo mejor no en las mismas condiciones que una persona de Puente Alto, digamos, pero que también ha significado algunos efectos en su propia salud mental. Yo creo que ese va a ser un temazo. Otra cosa. Le bueno, vamos si a dar la toca palabra el ahora mismo tema. a Pola, le vamos a dar la palabra a Pola Bustamante, que la está pidiendo hace rato. Yo solo quería comentar que en los primeros casos, al comienzo, sí hay trazabilidad, y se ve claramente el efecto desde Barrio Alto hacia en Santiago al menos. Entonces hay ahí
una clara relación con las obligaciones laborales. Y hay algunos estudios de cómo se movió, sobre todo al comienzo, antes de que se le perdiera la pista, cómo se movió el contagio entre algunas comunas, que todos sabemos que llegó a través de personas que habían viajado en el verano, se contagiaron, llegaron, y de ahí se produjo una migración del contagio por motivos laborales, y eso está bastante estudiado. Pola. Bueno, Pregunta yo nomás. he estado escuchando atentamente la exposición y me da la impresión que yo estuviera en otro lugar, en otro Chile, ¿ya? Y la verdad que a mí me cuesta entender un poco todo lo que ustedes están planteando, porque yo me encuentro como desarticulada de Chile, ¿ya? Pero yo me voy a ir súper preocupada de esta sesión, mi reflexión es fuerte, la voy a tener que masticar seguramente con alguien del partido, ¿ya? Pero mi tema en este momento, lo que a mí me preocupa enormemente es la llegada de los migrantes a nuestra región. Los que han estado, de algunos de ustedes, en nuestra región, es una región muy cruel, muy dura, ¿ya? La vida es muy dura en Aysén, porque el clima no nos acompaña, ¿ya? Entonces para nosotros es mucho más complicado, y sabe, esta reflexión me lleva a los migrantes, especialmente a los migrantes que vienen de Centroamérica, que hay migrantes de hay de Cuba, hay venezolanos, hay colombianos, hay sudafricanos y haitianos. Yo me pongo en el lugar de esa gente por un minuto, gente que tiene un buen clima durante los 365 días del año, ¿ya? Y aquí sí que se nota la precariedad laboral, social, sanitaria de esa gente. Y no sé de qué forma Pola Bustamante Bello podría hacer algo por esta gente. Y cuando digo Pola Bustamante Bello, porque yo converso, soy muy buena para conversar. Rosana sabe, ella me conoce, entonces converso con ellos, les pregunto de dónde vienen, qué es lo que están haciendo, por cuánto tiempo van a venir, y esa gente tiene muchas expectativas en su futuro, y es lo que a mí más me preocupa, ¿ya? Porque ellos creen que Aysén es como el paraíso, pero ese es paraíso que para ellos es cruel, ¿ya? A mí me gustaría que me dieran alguna fórmula para poder llegar más a ellos, para poder a lo mejor agruparlos, hacer para que esa gente se sienta más a gusto, porque mal que mal ellos algo van a dejar para el desarrollo de Aysén. Y yo estoy hablando solamente de la provincia de Aysén, donde yo los he visto, ¿ya? Me gustaría escuchar algún comentario con respecto a los migrantes, la llegada de los migrantes a la 11ª región. Eso. Bueno, Dale, Militza. sí. Bueno, según los datos estadísticos, ¿sí?, que entrega el mismo Estado, la mayoría de la población migrante que ha llegado en los últimos años, tal como usted señala, son venezolanos, haitianos, colombianos, gente que viene de República Dominicana. Esas serían como las 4 nacionalidades más fuertes. A eso se suman argentinos, uruguayos, peruanos, bolivianos, etcétera. Y es mucho más diverso, ¿sí? En general, yo soy parte de una red de organizaciones migrantes y promigrantes, ¿sí? Y creo que lo que uno debiera es tratar desde sus propias organizaciones
de hacer dos cosas o tres cosas. Yo creo que primero, tratar de compartir con los cercanos que uno tiene que migrar es un derecho, ¿sí? De todo ser humano, que toda persona tiene la libertad de migrar y de moverse donde quiera, ¿sí? Y que en ese lugar donde se le reciba se tienen que respetar sus derechos humanos. Por esto creo que acá en Chile, por ejemplo, es súper necesario que se apoye la presión que están haciendo estas redes de organizaciones migrantes y promigrantes en torno a exigir una nueva ley migratoria que esté ajustada, ¿sí? A los derechos humanos, que tenga un enfoque de derechos, ¿sí? Y que deje de mirarse a la persona que viene de afuera, al migrante, como si fuera alguien que va a atentar contra el orden público o a alguien de quien se tiene que desconfiar. Creo que lo que podemos hacer a lo mejor desde nuestra propia cotidianidad es ser más generosos en la acogida, generar, por ejemplo, redes a lo mejor que puedan apoyarlos. La mayoría de ellos está muy solo. O sea, yo recuerdo la primera reunión que tuve con mujeres migrantes, eran cerca de 12, estábamos en una población en Melipilla. Recuerdo que el lugar donde nos reunimos era una junta de vecinos que no tenía vidrios, que tenía unos plásticos puestos en las ventanas, que muchos de ellos habían sido arrancados con el viento que hubo la madrugada anterior, le estoy hablando como a las 10 de la mañana, estaba todo húmedo el lugar, y ellas, empiezo a hacer las preguntas para saber, para que me empiecen a contar sobre la situación laboral y tener un primer diagnóstico de lo que ellas vivían, y a los 3 segundos de que empezaban a hablar, ellas estallaban en llanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ponían a llorar, porque me contaban que muchas de ellas tenían a su hijo en sus países, porque se sentían maltratadas. Había una que me contó que tenía una guatita inmensa porque estaba embarazada, tenía, no sé, 6 meses o algo así, y ella me decía que con el dinero que ella podía, con el dinero que ella ganaba en actividades agrícolas de temporada, ella solamente podía comprarse vienesas una vez a la semana, y que el resto de la semana se alimentaba de papas cocidas, ¿sí? Contaban, por ejemplo, cuánto les cobran por los lugares donde ellos trabajan, que eso también es algo en lo que uno puede contribuir, y es el abuso en el cobro por arriendos, ¿sí? De repente por una pieza les cobran, o sea, ellos, por ejemplo, por una pieza les cobraban más de 200.000 pesos, y habían otros lugares que eran unas casas, que eran de estas casas antiguas que tienen como unas piezas gigantes, que las tenían subdivididas, ¿sí? A través de sábanas o frazadas que estaban hechas para un grupo familiar. Entonces eso valía aproximadamente 100.000 pesos. Entonces el del grupo familiar tenía un camarote, y el de pareja o de personas solas tenía una cama. Cerca de 12 o 15 familias que compartían estas piezas grandes, estos pabellones grandes, solo compartían una cocinilla, tenían un baño y tenían una sola ducha para todos con agua helada, no existía el califón. Entonces muchas de ellas lo que hacían, como tenían que salir a trabajar muy temprano, cocinaban en el patio de la casa con leña, porque necesitaban calentarle la leche a sus hijos para luego poder irlos a dejar, donde los dejaban encargados o al jardín infantil, etc. Entonces, ahí hay un tema que es importante. Yo creo que apoyar generando redes, y poder a lo mejor colaborar tal y como usted señala, en potenciar redes, en ayudarlos a organizarse, en ayudarlos a encontrarse con los suyos, pero también con nacionales, digamos. O sea, de lo que se trata acá tampoco es de crear organizaciones solo tuyas, de lo que se trata es de reconocerse también en esto, digamos. O sea, muchos de nosotros hemos sido migrantes, ¿sí? Y creo que compartimos la expectativa de ser bienvenidos y de ojalá contar en algún momento con alguna mano amiga que se tienda en algún momento de necesidad o de problema. Ya, sabe que me da gusto escucharle. La verdad que yo tengo un grupo de amigas que viajamos a Centroamérica
Y nosotros hemos como formado un grupo así bien muy especial, y el otro día nos reunimos con dos de ellas, ya, las dos cubanas, las chiquillas, y una de ellas perdió su guagüita, ya, porque las condiciones de trabajo no son las mejores. Exacto. ¿Ya? Entonces, uno debe tener ya algo como preparado para poder ayudarlas, porque cualquier cosa para ellas es tremendamente complicado. Lo que dice usted, los arriendos en Aysén son carísimos. Imagínense que ella gane 200.000 pesos y en el arriendo le cobren 100. ¿De qué vive esa gente? Porque además ellas están trabajando para poder enviar dinero a sus casas, a sus hijos, porque muchas de ellas han dejado a sus hijos aquí en sus lugares de origen, y de aquí, una vez que ellas empiezan a trabajar, empiezan a enviar dinero. Es impresionante los días que les pagan, porque uno los encuentra en el correo enviándolos dinero. Entonces, yo la verdad que estoy una conmovida, preocupada por este tema, porque a mí la verdad que me interesa que la gente que venga a Aysén esté bien también. Sí, pues. Yo Sí, he pues, de tenido todas maneras. que ir a Centroamérica y me han tendido muy bien la mano. O sea, yo tengo que hacer una vuelta de mano con los migrantes de alguna forma. Y yo creo que mi compromiso después de esta clase, yo vine con mucho gusto a presenciar esta clase. Me voy a ir súper contenta, me voy a ir súper preocupada y me voy a ir con ganas de hacer algo más, ¿ya? Así que tenga la certeza de que novedades van a tener de mi parte, ¿ya? Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. A mí No cabe ninguna duda, Pola, no cabe ninguna duda de que te lo vas a tomar en serio, porque además el problema migrante en la región de Aysén es alto. Sí. Trabajos precarios, cierto que hay ahí en la región de Aysén, y como en todas partes, un aprovechamiento de personas que están en situaciones muy vulnerables. Tal vez, Pedro, quieres tomar la palabra porque has hecho una serie de comentarios Roxana, y de ¿me das la aportes palabra? en el chat. Sí, pero Apolo y Pedro, les pido, Pedro, que tú lo tomes al micrófono, porque aquí planteas unos comentarios que es mejor que los digas tú mismo. Y después Apolo. Gracias, Rosana. No, sencillamente estaba poniendo en el chat algunos ejemplos de algunos casos en que se puede vincular bastante directamente los contagios con la actividad laboral o con la permanencia en la actividad laboral. Algunos ya han sido mencionados. En la actividad minera en particular se encuentra varios casos bien dramáticos de asociación entre la permanencia en el trabajo y la actividad laboral. ¿Por qué? Porque ahí los trabajadores están, por las condiciones que tienen, están mucho más aglutinados, tienen que dormir en lugares más pequeños, en barracones, tienen que compartir las labores, etc. O en los comedores, además son números enormes de trabajadores a veces. Entonces tenemos en algunas mineras grandes, por ejemplo, 1.500 contagiados. Yo entiendo que Codelco incluso tuvo que suspender, no sé si total o parcialmente, algunas actividades precisamente por el gran número de contagiados. En la zona norte, en algunas comunas, en algunos municipios, en realidad la mayor parte de los contagiados son mineros. Tenemos el caso de Calama, en el cual hay varios muertos, hay varias decenas de muertos. O también en el caso de otras mineras que están en ciertas zonas en que los trabajadores no viven allí, sino que viven en el pueblo cercano, entonces toman un bus todos juntos, regresan a sus casas, y todo eso hace que se expanda mucho más el contagio. O aquellos trabajadores que, como en el caso de la Angloamérica, que es un caso bien concreto que he oído varias denuncias, cuando tienen síntomas de COVID, los mandan a sus regiones. Ellos normalmente no viven en el lugar donde está la minera, entonces eso hace que vayan contagiando
que os vaya contagiando saca el problema, pero genera toda una cadena más allá. Acá hay otro comentario de otro colega que dice: en Chuquicamata se habla de más de 1.900 contagiados. Es decir, ahí hay una actividad clarísima en la cual se vincula los contagios con una falta de protección a la seguridad laboral. Otro grupo laboral que también es bastante clara la identificación en el caso de los transportistas, en los casos de los choferes de buses interurbanos particularmente, encuentras también una alta incidencia. Para no hablar, por supuesto, de la gente que trabaja en el sector salud, en el cual también hay una alta incidencia. Aquí lo grave es que hay algunas actividades que son esenciales, hay otras que no son esenciales. Es decir, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre, cuando salgamos de todo esto, para tener unos protocolos mucho más claros de qué es lo que es esencial y qué no es esencial. Esa es una reflexión. Y la otra, aprovecho que ya que me pasaste la palabra, el gobierno ha planteado un retorno paso a paso o está haciendo los primeros tanteos para volver a la actividad normal o a la nueva normalidad, o como quieran llamarlo. Aquí poco importa eso si las medidas, es decir, se toman medidas o se piensa tomar medidas en función de ciertos indicadores macro. Bueno, sí, por supuesto, es necesario que existan esos indicadores macro, pero acá lo que hace falta también es que a nivel de las empresas se tomen medidas sanitarias específicas, y en eso no hay. Como un grupo de trabajadores ha presentado una ley al Congreso que se llama Ley de Reintegro Gradual y Seguro de la Actividad Laboral. Es una propuesta de ley, pero que no avanza. Y sin embargo, lo que sí va a avanzar es el retorno de los trabajadores a la actividad laboral. Y cuando eso ocurra, van a venir los temas de los rebrotes, porque en la empresa de la construcción o los que preparan alimentos, etcétera, se encuentran concentraciones enormes de trabajadores. Si tú no tomas medidas, inevitablemente se van a producir nuevos contagios. Yo creo que ese es un punto que hay que tenerlo bastante en cuenta, y creo que por ahí tiene que ir la presión para que se establezcan protocolos específicos a nivel de empresa. Y además, pensando que este no Muchas es gracias, un tema tripartito, Pedro. Le damos la palabra a Apolo. Bien, Apolo. le dejamos la palabra a Apolo, Perdón. entonces. Gracias. Gracias. Y primero que nada, disculpas, tengo una internet muy mala, yo estoy en Curacaví, así que bueno, ahora parece que se arregló. Mira, quería contarles la experiencia nuestra. Nosotros estamos trabajando en Talcahuano, en la construcción de una planta de oxígeno. Y ahí se da ciertamente lo contrario a la norma que tienen los empresarios. Ahí hemos tenido un acercamiento y contribución excelente de parte de los mandantes, de parte de nosotros que somos los contratistas y los trabajadores, en el sentido de que se ha producido una colaboración total. O sea, todas las medidas de seguridad se han tomado, máscaras, protectores faciales, guantes, se ha incurrido en un mayor costo. No son muchos trabajadores, son 50, pero la importancia del compromiso que tienen los trabajadores han dicho, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, durante este periodo de pandemia. Esa es una cosa tremendamente importante. Segundo, la movilización, cero movilización pública. Yo reconozco que es como caro, digamos, en comparación de agregar minería, acá son 50 trabajadores, pero cuando hay un compromiso real, la situación cambia notablemente. Nosotros de los 50 trabajadores no hemos tenido ningún contagiado, ninguno. Esa es una cosa. Y lo otro, en relación a los migrantes, cuesta acá saltar la valla sociocultural que tenemos en Chile. Pero hay casos buenos. Por ejemplo, yo conozco el caso de Quilicura, donde un grupo de personas han, de alguna forma, apadrinado grupos de haitianos, junto con los feriantes algunos feriantes de Quilicura, y se ha producido algo que hace tiempo atrás era muy difícil verlo. Pero se ha producido una situación bastante, en ese grupo pequeño, se ha producido
una mancomunión muy buena, diría yo, para ese grupo pequeño. Pero lo que quiero destacar es que hay un grupo de personas, 3 específicamente, se hicieron cargo de producir esta unión entre personas, ya ni siquiera entre ciudadanos de diferentes países, entre personas, y lograron de alguna forma superar un montón de vallas. De hecho, han logrado atención dental, pagar arriendos más justos, no tanto hacinamiento, etcétera, etcétera. Entonces quiero destacar que cuando hay personas que se comprometen a mejorar esta situación, se logra. No puede ser espontáneo. No, nuestra cultura social no nos permite esa espontaneidad. Tienen que haber monitores o compañeros que se hagan cargo de producir esta mancomunión. Y como le digo, ese caso que yo conozco ha funcionado perfecto. Lo menciono porque está mi hijo metido ahí, así que es una cuestión valorable. Eso. Gracias, Apolo. Aquí hay un comentario, una pregunta de Eva Lizama. Todas estas problemáticas son tan multidimensionales que la pregunta que me queda es ¿por dónde partir? El abuso prácticamente no es fiscalizado, no es investigado tampoco correctamente. El tema migrante de trabajos precarios que se permiten, lo hemos visto en el mercado informal, donde se llega a arrendar el espacio de la calle para ventas de productos en comisión por mayoristas. Entonces, ¿por dónde partir para mejorar el panorama laboral? Y bueno, yo le agrego que lo que ha contado, lo que ha explicado y desplegado Militza no es solamente relacionado con el trabajo migrante. Nos hemos quedado aquí al final hablando de los migrantes porque es algo muy dramático, pero es bastante generalizado, ¿cierto? Entonces, bueno, nueva constitución, Militza. Yo creo que uno de los temas importantes, al menos que nosotros creemos que podría desde antes de la pandemia, es el fortalecimiento de la organización de trabajadores. O sea, está mostrado que no solamente se puede acceder a mejores convenios colectivos, puedes negociar, etcétera, sino también el tema de sentirte protegido, sentirte parte de un colectivo, pelear por algo en colectivo. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que durante muchos años se nos ha dicho en este país que nosotros tenemos que salir adelante solos, que nuestro esfuerzo nos va a llevar a casi ser un Angelini, que en realidad cuide su cuenta individual en su AFP, cuente esto. De a poco se ha ido, o sea, durante décadas, se ha ido exiliando la importancia del colectivo, porque yo creo que es algo a lo que hay que temer. Yo creo que la gente cuando se organiza es tremendamente poderosa, digamos, tiene la posibilidad de poder transformar realidades que los oprimían durante mucho tiempo, de poder transformar situaciones agobiantes en situaciones un poco más livianas. Creo que la organización sindical o la organización de trabajadores, o como le quieran llamar, es fundamental para poder salir de forma colectiva. O sea, yo creo que algo bueno que nos dejó el estallido social, entre varias cosas, es esto de reencontrarnos, esto de reconocernos que somos miles a los que nos afectan determinadas situaciones, que tenemos trabajos precarios, que tenemos una mala situación de salud, que tenemos mala educación, etcétera. O sea, que no basta solo lo que mide la medición multidimensional de la pobreza, no basta con el acceso, no basta con que yo acceda a un colegio, a matricularme en un colegio que tenga no sé cuántos pupitres y que sean espectaculares. Lo que importa es la calidad de la educación a la que yo accedo, digamos. Y ahí en ese sentido falta también considerar un enfoque de derechos en ese tipo de mediciones, así como muchas otras que se aplican en el país. Creo que lo otro importante también es de qué forma las fiscalizaciones se realizan de forma adecuada.
O sea, hace unos años me tocó llegar acá en Recoleta a un local donde habían trabajadores chilenos y trabajadores peruanos que vivían en una pieza muy, muy chiquitita. Yo soy muy mala como para los metrajes, pero era muy pequeña, en la que incluso habían hamacas colgando, habían varias camas, habían 2 o 3 camas de 2 plazas en la que dormía todo el mundo, y era así como que se levantaba uno y se acostaban otros, etcétera, y trabajaban en un taller textil, ¿sí? Ahora, cuando nosotros le presentamos esas fotografías a la gente de la dirección del trabajo, nos decían, miren, ¿saben qué? Que nosotros recibimos al día no sé cuántas denuncias, el problema está en que no tenemos personas suficientes que vayan a fiscalizar. Entonces yo creo que también hay que afinar ese tipo de cosas, o sea, no puede ser que desde el 2015 la respuesta sea exactamente lo mismo. Imaginen si la respuesta es la misma con respecto a los predios agrícolas, solo que ahí se le agrega el tema de la distancia y el tiempo que ellos invierten en moverse a ese lugar. Creo que es importante que de verdad se vele por el cumplimiento de la ley laboral. Creo que la ley laboral también hay que cambiarla en este país. Creo que también permite que se vulneren derechos. Creo que hay que cambiar el plan laboral del año 79, que todavía está vigente. Hay un código que también hay que cambiar. O sea, hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar muchísimas cosas. Y lo otro que señalaban con anterioridad esto de los protocolos, claro, o sea, debiera volverse con protocolos, pero ojalá se haga y ojalá se cumplan, ¿sí? Porque hay muchos protocolos que por ley el empleador lo puede escribir y puede sonar maravillosamente en el papel, pero ahora cotidianamente no se cumple, ¿se fijan? O sea, existe una ley laboral y fíjense en todas las cosas que yo les he contado. Entonces, tienen que haber mecanismos de control, ¿sí? Que permitan supervigilar a los empresarios que estén al tanto de las condiciones que afectan a los y a las trabajadoras en el país. Ahora, respecto a lo que comentaba hace un ratito sobre esta organización en Quilicura, el compañero, Quilicura también tiene una fuerte organización haitiana. Quilicura es una de las comunas que comenzó creando una oficina de migrantes y tienen un trabajo que es muy bonito. Además se alimenta además de todas estas otras organizaciones y solidaridades de parte de chilenos y de otras organizaciones haitianas presentes en el sector. Ahora, a nosotros nos tocó desarrollar el plan de desarrollo comunal de la comuna de Recoleta, y ahí también pudimos identificar buenas prácticas respecto a la población migrante, y buenas prácticas que significan asegurar el acceso a la salud, a la educación, al desarrollo social, a la integración y la inclusión, etcétera. Entonces hay un trabajo que se está realizando en varias comunas de la región metropolitana que es súper interesante, ¿sí? Y yo creo que también es importante avanzar en derribar mitos respecto a la migración que se han ido instalando, que nos vienen a robar esto, que vienen a sacar esto, que no son ningún aporte, etcétera, cuando en realidad sí lo son, y yo creo que con el solo hecho que vengan, yo creo que nos enriquecen un montón a cada uno de nosotros. Eso. Gracias, Militza. Wilfredo, tal vez quisiera tú mismo comentar. Gracias. Mira, solamente que me da la impresión que el enfoque de derecho es tremendamente pertinente, pero sobre todo, un poco como decía Paula, yo creo, y como la experiencia que daba Apolo, yo creo que la cosa pasa por imaginar formas novedosas de llegar a la gente, de lograr compromisos éticos por parte de empresarios, que una de esas nadie los pone en la ayuda de ellos.
fundamentalmente de lograr movilizar estructuras ya existentes, como son las juntas de vecinos y los propios consejos municipales, en función de lograr imaginar otra manera de relacionarse a nivel de la comunidad para integrar a todas y a todos, independientemente de tantas barreras que hay, que ahora incluso algunas son idiomáticas, con la llegada, por ejemplo, de los trabajadores haitianos, y lograr de alguna forma imaginar formas de representación política y social que excedan el marco estrecho establecido por la ley en sus formas actuales. Yo creo que ese es un tipo de cosa que nos puede ir llevando a vitalizar las discusiones sobre constituyentes, leyes laborales, etc. Gracias, eso pensaba. Gracias, Wilfredo. No sé si alguien más quiere comentar, o tú, Militza, quisiera cerrar. Yo solo agregar que si bien la situación de los trabajadores y las trabajadoras migrantes es algo que impacta mucho por la situación que les afecta cotidianamente, creo que no hay que olvidar que en esta exposición se habló también de los trabajadores nacionales, ¿sí? Y creo que el nivel de precarización, de explotación, de maltrato, de vulneración de derechos que se vive cotidianamente es tremendo, ¿sí? Y tal como digo al final de la presentación, yo creo que la pandemia ha venido a mostrar aquello que estaba escondido durante años debajo de la alfombra. O sea, nosotros durante años hemos sacado publicaciones pequeñas que hacíamos llegar a los sindicatos, a distintas organizaciones, con los resultados de estas investigaciones, de esta investigación sobre trabajo decente. Año a año, hemos dado esto afecta directamente a los trabajadores y su familia. Entonces yo creo que es súper importante tomar en cuenta eso, o sea, cuál es la calidad del trabajo al que se accede, ¿sí? Y cuál es el nivel de maltrato en el que está la gente. Y yo creo, sospecho que después de este periodo de pandemia, la situación se va a profundizar aún más, ¿sí? Yo creo que se van a pagar a lo mejor inferiores trabajos por menos horas, a lo mejor se va a instalar el teletrabajo, pero de forma más perversa, digamos. Va a haber mucho reemplazo, por ejemplo, de trabajadores a través de máquinas que hagan la pega. Bueno, hay un montón de temas que yo creo que están puestos sobre la mesa y creo que nos invitan a reflexionar sobre la realidad laboral de nuestro país, pero de todos los trabajadores y las trabajadoras. Eso. Muy bien, muchas gracias, Militza. Aquí un comentario final de Pedro. Es necesario incluir el trabajo y la sindicalización como derecho en la Constitución, un nuevo Código del Trabajo y muy pronto reformar las leyes de teletrabajo y subcontratación. Bueno, si no hay comentarios adicionales, ¿alguien quiere decir algo, preguntar algo más? Yo. Apolo. Sí. No, solamente decir que frente a la situación laboral que se nos avecina, creo que lo que podemos hacer nosotros necesariamente es fortalecer nuestras organizaciones sindicales. Ojalá exista una sola organización poderosa de trabajadores, tal como en los tiempos de Allende, donde estaba la CUT. En la dictadura supo dividir nuestra organización sindical y, por supuesto, tuvo un avance destructivo. Pero creo que ya es hora de que las organizaciones sindicales en este país entiendan lo que viene en el futuro y logremos organizaciones sindicales fuertes, poderosas, que puedan enfrentar las injusticias que vienen por delante. Eso.
Sí, absolutamente de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Melitza, y a todos los comentarios y preguntas. Paula, Paul, Pedro, Wilfredo, Apolo, ¿qué más? Eva, Camilo Vaz, todos los que participaron en la conversación, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias especialmente a Melitza por abrir este debate y plantearnos todos estos temas que nos dejan con tarea. Ya sabemos, a Paula la dejan con tarea, pero a todos nosotros también. Y bueno, vamos a seguir conversando el miércoles, a 50 años de la nacionalización del cobre, pasado mañana, con el doctor Gonzalo Gutiérrez, doctor en física, ex director de la Comisión Nacional de Energía Nuclear en Chile, integrante de la Comisión de Litio, sobre la minería ahora en Chile y en este nuevo escenario y a 50 años de la nacionalización del cobre. Todo relacionado, ¿no es cierto?, con los temas que hemos venido hablando con anterioridad. Y la precariedad laboral es central en este momento. Así que, Melitza, muchas gracias. Gracias a ustedes por la opinión y los aportes también. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos despedimos con esto hoy día y los esperamos el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, Gracias, Fernando. Melissa. Hola, un abrazo y a todos. Chao. Cuídense mucho. Estén muy bien. Ah, la Melitza ya salió. Buenas noches, Hugo.